Imagínense la escena. Domingo por la noche, a pocos días de la Navidad de 2025. En un estudio de televisión en algún rincón de Estados Unidos, una luz roja, intensa como una brasa, se enciende sobre las cámaras. El aire está cargado, espeso. En una silla, casi displicente, está sentado Elon Musk. Toma un sorbo de agua, el vaso parece diminuto en su mano. Frente a él, Pedro Vargas, un periodista argentino de esos incisivos, de los que no se conforman con la respuesta fácil, lo mira fijamente. Las cámaras empiezan a rodar, silenciosas, y el mundo entero contiene la respiración. Pedro, con esa sonrisa de zorro viejo que lo caracteriza, arranca. Elon, che. En Argentina y en todo el mundo, la gente está con el corazón en la boca pensando en la jubilación, en cómo van a llegar a fin de mes cuando dejen de laburar. Vos, ¿qué parecés venir de otro planeta? ¿Qué consejo les darías? Musk deja el vaso sobre la mesa con un clink casi imperceptible, pero que retumba en el silencio del estudio. Su rostro, por un instante, pierde esa máscara de ironía y se vuelve grave, casi pétreo. Pasan 1, 2, 3 segundos de un silencio absoluto. El mundo espera. Y entonces, abre la boca. No ahorren. No lo hagan ahora. El estudio quedó mudo. No se escuchaba ni una mosca. Detrás de las cámaras, un productor se sacó los auriculares, como si no pudiera creer lo que acababa de oír. Pedro Vargas se inclinó hacia adelante, casi saliéndose de su silla. ¿Cómo? ¿Podrías repetirlo, por favor? Creo que no te entendí bien. Musk, con una calma exasperante, repitió las palabras, esta vez articulando cada sílaba, como si le hablara a un niño. En 10 o 20 años, ese ahorro no va a tener ningún sentido. El ahorro, como lo conocemos, se volverá innecesario. De verdad, insistió Pedro, con los ojos abiertos como platos. Vos mismo aplicás ese consejo. ¿Vos no estás guardando guita para tu vejez? Musk asintió, lento y deliberado. Sí. Yo tampoco lo hago. Pedro se recostó bruscamente en el respaldo de su silla, como si lo hubieran empujado. Su mente, acostumbrada a los vaivenes de la economía argentina, a la inflación galopante, al dólar blue, no podía procesar aquello. Elon, por favor. Sos el tipo más rico del planeta. Tenés más guita que países enteros. ¿Cómo carajo me vas a decir que no estás juntando para tu jubilación? ¿Cuál es la razón? Musk se tomó una pausa, mirando un punto fijo en la distancia. Porque no la voy a necesitar, dijo finalmente. No, para ser más preciso, el significado del dinero va a cambiar por completo. Y va a cambiar muy, muy rápido. Otra vez, el silencio. El hombre que nos vendió autos eléctricos que se manejan solos, el tipo que está mandando cohetes al espacio como si fueran colectivos a Mar del Plata, el genio, el loco, el visionario. Nos estaba diciendo que dejáramos de hacer lo que nuestros abuelos y nuestros viejos nos taladraron en la cabeza toda la vida, juntar plata para el futuro. Y no se detuvo ahí. Continuó, soltando una bomba tras otra. No se metan en la Facultad de Medicina. El estudio contuvo un jadeo colectivo. En menos de 3 años, un robot va a operar mejor que el mejor cirujano del hospital italiano. Y luego, el golpe de gracia, la frase que lo cambiaría todo. Ya cruzamos el punto de inflexión de la historia. El mundo que ustedes conocen, el de ir a laburar 8 horas, el de la inflación, el del miedo a no llegar a fin de mes. Ese mundo está a punto de desaparecer para siempre. ¿Qué significa todo esto? Es el delirio de un multimillonario excéntrico. Parecen las palabras de un loco, ¿verdad? Pero Elon Musk no es un tipo que hable por hablar. Lo que describió esa noche fue el mapa del futuro, un futuro que llegará en los próximos 10 años. Y nos explicó cómo tenemos que prepararnos para no quedarnos afuera. Así que pónganse cómodos, preparen el mate, que esto se va a poner bueno. A ver, todos conocemos a Elon Musk, ¿no? El creador de Tesla, el de los cohetes de SpaceX.
Pero lo que lo hace diferente, lo que lo separa del resto de los mortales, es que él no ve el presente. Él vive 3, 5, 10 años en el futuro. Cuando en 2010 dijo que iba a fabricar autos eléctricos en masa, todo el mundo se le rió en la cara. ¿Autos a batería? Pero por favor, déjate de joder, le decían. ¿Y ahora? Ahora hasta la automotriz más tradicional de Córdoba está desesperada por fabricar su propio auto eléctrico. Cuando en 2015 anunció que su empresa privada, SpaceX, iba a lanzar cohetes al espacio, las burlas fueron peores. Una empresa privada compitiendo con la NASA. Imposible. ¿Y ahora qué pasa? La mismísima NASA le alquila los cohetes a SpaceX para mandar astronautas a la Estación Espacial Internacional. Este tipo, cuando habla, hay que escucharlo. Aunque lo que diga nos vuele la cabeza. Y en esa entrevista, a días de la Navidad de 2025, soltó la primera profecía económica. En los próximos 12 a 18 meses, la economía de Estados Unidos va a crecer a un ritmo de 2 dígitos. 2 dígitos. ¿Ustedes entienden lo que es eso? Más del 10% anual. Acá, en Argentina, si un ministro de Economía logra un crecimiento del 3%, le hacemos un monumento en la 9 de julio y lo postulamos al Nobel. En Estados Unidos, un crecimiento normal es del 2% o 3%. Pero más del 10%. ¿Cuándo fue la última vez que pasó algo así? En la década del 70. Hace 50 años. Y él dice que eso va a volver. Pero lo más increíble vino después. Y en menos de 5 años, la economía se va a duplicar. Duplicar. ¿Saben cuál es el tamaño de la economía yanqui hoy? Unos 30 billones de dólares. Es una cifra tan grande que ni podemos imaginarla. Bueno, él dice que eso se va a convertir en 60 billones de dólares. ¿Es posible algo así? Si lo dijera cualquier otro, pensaríamos que está delirando. Pero cuando Musk tira un número, es porque tiene una razón. En su cabeza, la película del futuro ya está armada. Y el título de esa película tiene 2 palabras, singularidad de la IA. ¿Singularidad? Suena a algo complicado, de ciencia ficción. Pero se los voy a explicar con un ejemplo bien nuestro. Hasta ahora, las computadoras son como empleados obedientes, vos les das una orden y la cumplen. Hace esto, calcula aquello. La inteligencia artificial, hasta ahora, funcionaba más o menos igual. Un programador tenía que darle una montaña de datos y decirle, estudia esto. Era como criar a un pibe. Tenés que mandarlo al colegio, llevarlo a clases particulares, controlarle los deberes. Un laburo infernal. Pero la singularidad es el momento en que el pibe crece. Es el momento en que la computadora deja de necesitar que le enseñemos. Empieza a aprender sola. Sin que nadie le diga nada, por su propia cuenta. Y se vuelve más y más inteligente, a una velocidad que nos marea. Los que tienen hijos me van a entender. Cuando son chiquitos, dependés de vos para todo. Darles de comer, vestirlos, llevarlos al jardín. Pero llega un punto en que el pibe se empieza a manejar solo. Se prepara el desayuno, se baña, hace la tarea sin que se lo pidas. A partir de ahí, tu rol como padre cambia. La inteligencia artificial es exactamente igual. La singularidad es cuando la IA se recibe, cuando deja de necesitar a sus padres humanos. Y a partir de ahí, su crecimiento es exponencial. Elon Musk lo dijo con una certeza que helaba la sangre: para fines de 2026, la inteligencia artificial más avanzada alcanzará el nivel de un ser humano promedio. Para 2030, será más inteligente que la suma de toda la humanidad. ¿Se dan una idea de lo que significa? Imaginen a los casi 8.000 millones de habitantes del planeta, todos juntos en una habitación gigante, tratando de resolver un problema. Bueno, en 2030, una sola computadora los va a dejar en ridículo. Parece un delirio, ¿no? Pero Musk lo afirmó convencido: ya estamos en el comienzo de esa era. Ahora la pregunta del millón:
¿cómo vamos a vivir nosotros en un mundo así? Y acá es donde Musk nos dejó a todos con la boca abierta. Todas las personas vivirán como si fueran ricas. ¿Escucharon hablar del ingreso básico universal? Esa idea de que el Estado le dé a cada ciudadano una suma fija por mes, ponele 50 o 100.000 pesos, solo para que no se mueran de hambre. Bueno, olvídense de eso. Lo que Musk plantea no tiene nada que ver. No es un ingreso básico. Es un ingreso universal de alta renta. Todos, absolutamente todos, vamos a vivir con un alto nivel de vida. ¿Y cómo carajo es posible eso?, se preguntarán. La respuesta es simple y brutal. Los robots van a hacer todo el laburo. Piensen en cualquier cosa que se produce hoy. Necesita gente. En una fábrica automotriz de Córdoba, hay operarios manejando las máquinas. En un restaurante de Palermo, hay cocineros preparando la comida. En un hospital, hay médicos y enfermeros atendiendo pacientes. Y a toda esa gente hay que pagarle un sueldo, las cargas sociales, el aguinaldo, las vacaciones, la jubilación. Es un costo altísimo. Ahora, imaginen que todo ese trabajo lo hacen robots. El único costo grande es comprar el robot al principio. Después, solo gastás en electricidad. No hay sueldos que pagar. No hay aportes jubilatorios. No hay sindicatos. El robot labura 24 horas al día, 7 días a la semana. No pide aumento. No hace paro. No se toma licencia por enfermedad. No se embaraza. Los costos de producción se desploman, se hacen casi cero. ¿Y qué pasa cuando el costo de producción es casi cero? Los precios de las cosas se derrumban. Un auto que hoy vale $20.000 va a costar 5.000, después 2.000, después quizás solo el valor de los materiales. La ropa, la comida, la tecnología. Todo será absurdamente barato. No se tratará de que ganemos más guita, sino de que nuestra guita va a valer muchísimo más. Si con un sueldo de 500.000 pesos podés comprar cosas por valor de 2 millones de pesos de hoy, no sos, en la práctica, una persona de altos ingresos. Musk lo explicó así: vamos a entrar en una era de deflación masiva. Cuando las fábricas estén totalmente automatizadas, el costo de los bienes y servicios tenderá a cero. Hoy, nuestra pesadilla es la inflación. El precio de la carne, de los fideos, del bondi. Todo sube y el sueldo no alcanza. Bueno, en el futuro el problema va a ser el contrario. Las cosas van a ser tan baratas que los gobiernos van a tener que inventar formas de que los precios no se caigan a cero. Pero, y este es un pero gigante, hay una trampa. Musk nos advirtió con una seriedad sombría: habrá un periodo de transición, de entre 3 y 7 años, que será extremadamente difícil. O sea, vamos camino al paraíso, pero el viaje va a ser un infierno. ¿Por qué? Por una razón muy simple: la pérdida masiva de empleos. Si un robot hace el trabajo de un humano, ese humano se queda en la calle. El operario de la fábrica, el cocinero del restaurante, el cajero del supermercado, el chofer del camión. Millones de personas van a ver cómo sus trabajos desaparecen de un día para el otro. Sí, van a surgir nuevos laburos, gente que diseñe los robots, que los mantenga, que programe la inteligencia artificial. Pero el problema es la velocidad del cambio. Los trabajos tradicionales van a desaparecer a una velocidad de tsunami, mucho más rápido de lo que los nuevos empleos se puedan crear. Y en el medio va a quedar atrapada una generación entera. La gente de 50, 60 años. Tipos que laburaron toda su vida en una fábrica y que, de repente, son reemplazados por una máquina. Son demasiado grandes para reciclarse y aprender a programar, pero demasiado jóvenes para jubilarse. Por eso Musk advirtió sobre un periodo tumultuoso. Es su forma elegante de decir que se viene un quilombo social de proporciones épicas. Desempleo masivo, protestas en las calles, inestabilidad política, gente asustada y enojada. Un escenario que a nosotros, los argentinos, nos suena demasiado familiar.
Pero él insiste en que si logramos atravesar esa tormenta, del otro lado nos espera la tierra prometida. Un mundo donde nadie tenga que preocuparse por la guita. Y por eso dijo lo que dijo al principio: no ahorren para la jubilación. En 10 o 20 años, no tendrá sentido. Todos los que estamos acá, mes a mes, ponemos una parte de nuestro sueldo en un plazo fijo, compramos unos dólares, pagamos una jubilación privada. Lo hacemos con el terror de llegar a viejos y no tener de qué vivir. Pero según Musk, ese esfuerzo es inútil. ¿Por qué? Porque en ese futuro, no vas a necesitar esos ahorros para vivir bien. La vivienda, la salud, el transporte, el entretenimiento. Todo será tan barato que será prácticamente gratis. La necesidad de acumular un capital para la vejez simplemente desaparecerá. Pedro, el periodista, todavía choqueado, le repreguntó: ¿de verdad? Vos no lo hacés. Y Musk, imperturbable, asintió. No. Yo no ahorro para mi jubilación. No lo necesito. El hombre más rico del mundo no guarda plata para su vejez porque sabe que en el futuro la plata, como la conocemos, perderá su poder. Y entonces, lanzó la segunda bomba, quizás más impactante que la primera. No manden a sus hijos a la facultad de medicina. Una pausa dramática. En 3 años, un robot hará una cirugía mejor que el mejor cirujano humano. ¿Somos conscientes de lo que significa ser médico en Argentina? Es una vida de sacrificio. El CBC de la UBA, que es un filtro salvaje. 6 años de carrera, quemándose las pestañas en una universidad pública, sin un mango. Después, 1 año de internado. Y si querés ser especialista, te esperan 4 o 5 años más de residencia, con guardias de 36 horas seguidas, ganando 2 pesos. En total, más de 1 década de tu vida dedicada al estudio y al sacrificio para, recién ahí, empezar a ser médico. Bueno, Musk dice que todo ese esfuerzo, en 3 años, no va a servir para nada. Que un robot va a superar a ese profesional que se pasó media vida estudiando. El robot del que habla es uno que su propia empresa, Tesla, está desarrollando. Se llama Optimus. Es un robot con forma humana, con 2 brazos, 2 piernas, que camina y agarra objetos con una destreza increíble. Y ese robot, dice Musk, en 3 años, podrá realizar una operación a corazón abierto mejor que el jefe de cirugía cardiovascular de cualquier hospital de primer nivel. ¿Les parece increíble? Piensen en las ventajas de un robot. Un robot no se cansa. Puede operar durante 48 horas seguidas y su pulso no va a temblar ni 1 milímetro. Un robot no se distrae porque se peleó con la germo a la mañana. No le tiembla la mano porque anoche se tomó un par de vinos de más. No tiene el corazón acelerado por exceso de café. Su rendimiento es siempre perfecto, al 100%. Y lo que aprende, no se lo olvida jamás. Pero lo más revolucionario es esto: cuando un robot en el Hospital Italiano de Buenos Aires aprende a realizar un trasplante de riñón con una técnica nueva y exitosa, en ese mismo instante, todos los robots Optimus del mundo aprenden a hacer lo mismo. El robot de un hospital de La Quiaca, el de una salita en un pueblo de la Patagonia, el de una clínica en Nueva York. El conocimiento se comparte instantáneamente. Un médico humano no puede hacer eso. Si un genio en Buenos Aires descubre una nueva técnica quirúrgica, tienen que pasar meses, a veces años, para que un médico de Salta se entere, lea el paper, vaya a un congreso, y recién ahí, quizás, la aprenda. Un robot la aprende en 1 segundo. Y hay más. Un robot ve mucho mejor que un humano. Nuestro ojo tiene límites. Un robot puede ver a través de los tejidos, como si tuviera rayos X incorporados. Puede distinguir cada vena, cada nervio, cada fibra muscular con una precisión de micrones. Puede hacer incisiones que un cirujano humano, ni con el mejor pulso del mundo, podría soñar. Por eso Musk remató la idea con una frase lapidaria: en 4 años, la comparación entre un cirujano humano y un robot será ridícula. Y agregó que en 5 años, hasta las cirugías estéticas las harán robots. ¿Querés operarte la nariz o las lóbulas?
Un robot lo hará, y te dejará mucho mejor que cualquier cirujano plástico de hoy. ¿Entienden las implicancias? La salud será prácticamente gratis. Hoy, una operación compleja te puede costar una fortuna, 20 o 30 mil dólares. Te puede dejar endeudado de por vida. Con un cirujano robot, el costo será solo la electricidad que consume. El precio de una operación podría reducirse a una centésima parte de lo que cuesta hoy. Y la calidad será la misma en todas partes. Se acabará eso de tener que viajar a Buenos Aires para que te atienda un buen especialista. La misma calidad de medicina que tendrás en Recoleta la tendrás en un pueblo perdido de Formosa. Será la verdadera democratización de la salud. Y a partir de acá, la conversación se fue a un lugar todavía más profundo, la longevidad. Pedro le preguntó, Elon, ¿hasta qué edad te gustaría vivir? Y Musk, sin dudarlo, respondió, quiero vivir al menos hasta los 120 o 150 años. No, no es un delirio. Nos dio ejemplos, la ballena de Groenlandia vive 200 años. El tiburón de Groenlandia puede vivir hasta 500 años. ¿Por qué ellos viven tanto y nosotros apenas 80? ¿Son más inteligentes? No. Simplemente, sus cuerpos están programados de otra manera. Musk lo explicó así, en algún lugar de nuestro ADN hay un reloj biológico que marca el ritmo de nuestro envejecimiento. Por eso envejecemos de manera pareja. No tenés un brazo de 20 años y otro de 80. Todo el cuerpo envejece al mismo tiempo. Su teoría es que la inteligencia artificial, con su capacidad de procesar datos infinita, va a encontrar ese reloj. Y lo va a encontrar en los próximos 10 años. Cuando lo encuentre, podremos detener el envejecimiento con una simple inyección, con una pastilla. Así que el mensaje para todos los que hoy tienen 50, 60 o 70 años es claro, aguanten. Cuiden la salud, hagan ejercicio, coman sano. Solo tienen que aguantar 10 años más. En una década, la vejez como la conocemos podría ser opcional. Podremos vivir 120 o 150 años con la salud de una persona de 40. Podremos ver crecer a nuestros nietos, a nuestros bisnietos y hasta a nuestros tataranietos. Por eso nos dijo, no manden a sus hijos a medicina. Si tu pibe está hoy matándose para entrar a la UBA, quizás deberías replantearlo. ¿Tiene sentido que invierta más de 10 años de su vida en una profesión que será dominada por robots? Ojo, no es que los médicos vayan a desaparecer por completo. Se necesitarán humanos que supervisen a los robots, que tomen decisiones éticas. Pero no se necesitarán tantos como hoy. Pero para que todo este futuro de robots e inteligencia artificial sea posible, se necesita una cosa por encima de todas las demás. Algo que hoy damos por sentado, electricidad. Se necesita una cantidad de energía tan monstruosa que nuestra infraestructura actual no puede ni soñar con proveerla. Musk se puso muy serio en este punto. Hemos chocado contra una pared, dijo. La generación de electricidad, los transformadores y los sistemas de enfriamiento. Esos son los 3 cuellos de botella. ¿Qué quiere decir? Chips de computadora, los cerebros de la IA, sobran. Empresas como Nvidia, Samsung o TSMC lo fabrican por millones. El problema es que para hacer funcionar esos chips se necesita una cantidad demencial de energía. Y no la hay. Hoy mismo, en Estados Unidos, hay proyectos de centros de datos gigantescos que están parados porque no tienen cómo conseguir la electricidad que necesitan. O los construyen y no los pueden encender. El otro problema son los transformadores. ¿Saben qué son? Esos aparatos que bajan el voltaje de la electricidad que viene de las centrales para que la podamos usar en casa. Bueno, hay una escasez mundial de transformadores. Si pedís uno hoy, te lo entregan en 2 o 3 años. Y finalmente, el enfriamiento. Un centro de datos genera una cantidad de calor bestial. Mucho más que un celular que se calienta cuando lo usas mucho. Si no los enfrías constantemente, se prenden fuego. Y los sistemas de enfriamiento tampoco alcanzan. ¿Y esto qué significa para nosotros, la gente de a pie? Una oportunidad de inversión gigantesca.
El camino hacia la era de la IA ya está trazado, es inevitable. Todas las grandes corporaciones del mundo están corriendo hacia allí. Pero en el medio hay una muralla, la energía. Entonces, ¿dónde creen que se va a meter toda la guita en los próximos años? Exacto. En las empresas que puedan derribar esa muralla. Las empresas que generen electricidad, las que fabriquen transformadores, las que desarrollen sistemas de enfriamiento. Las acciones de esas compañías van a explotar. Especialmente, la energía nuclear está volviendo a ser protagonista. ¿Por qué? Porque la energía solar o la eólica son intermitentes. Si hay sol, generan, si no, no. Pero un centro de datos necesita energía constante, 24/7, llueva, truene o haya viento sonda. Y la única energía limpia que puede proveer eso es la nuclear. Por eso están de moda los SMR, los reactores modulares pequeños. Son reactores nucleares chiquitos, que se fabrican en serie y se transportan en un camión. Microsoft, Amazon, Google. Todos están invirtiendo miles de millones en ellos. Necesitan energía desesperadamente. Pero Musk, como siempre, va un paso más allá. Su solución está en el espacio. Instalaremos paneles solares en órbita, dijo. En el espacio no hay nubes, no hay noche. El sol brilla las 24 horas. La idea es generar energía allá arriba y enviarla a la Tierra. Parece una película de ciencia ficción, pero lo dice completamente en serio. Planea usar sus cohetes de SpaceX para subir los paneles. Incluso quiere construir los centros de datos directamente en el espacio. Allá arriba, el enfriamiento es gratis, solo tenés que irradiar el calor al vacío del universo. Y en esta carrera, hay un competidor que le quita el sueño, China. Musk advirtió, China está construyendo infraestructura eléctrica a una velocidad demencial. Pronto, su capacidad para generar electricidad triplicará a la de Estados Unidos. El triple. Y si China domina la energía, dominará la inteligencia artificial. Para Estados Unidos, esta es una batalla existencial que no pueden permitirse perder. Resumamos, entonces. El futuro que Elon Musk dibujó en esa entrevista es así: para 2026, la IA nos iguala. Para 2030, nos supera a todos juntos. En el medio, una transición de 3 a 7 años de un quilombo social tremendo, con pérdida de empleos y mucha incertidumbre. Pero si superamos esa etapa, nos espera un mundo donde todos vivimos como ricos, con bienes y servicios casi gratuitos y una salud de primer nivel que nos permitirá vivir 150 años. Y la llave para abrir la puerta de ese futuro es la energía. Ahí están las oportunidades. Musk ve todo esto. Por eso crea Tesla, por eso crea SpaceX. Él vive en ese futuro. Y por eso nos dice que no ahorremos para la jubilación, porque el concepto mismo de jubilación cambiará. Por eso nos dice que repensemos la carrera de medicina, porque la tecnología la transformará por completo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo nos preparamos? Primero, tenemos que aprender a usar las nuevas tecnologías. No podemos ser analfabetos digitales. Segundo, tenemos que pensar en invertir. Especialmente en las empresas ligadas a la energía y a la inteligencia artificial. Tercero, tenemos que guiar a nuestros hijos. Quizás la obsesión con las carreras tradicionales como abogacía o medicina ya no tenga sentido. El futuro está en la informática, la robótica, la ingeniería. Los próximos años van a ser duros. Muy duros. Mucha gente va a sufrir. Pero los que estén preparados, van a sobrevivir y a prosperar. ¿Se acuerdan del 2001? ¿Del corralito? Fue un momento terrible, donde de un día para el otro, la guita que teníamos en el banco se fumó. Muchos lo perdieron todo. Pero hubo gente que, por estar preparada o por tener la información correcta, no solo no perdió, sino que se hizo rica. Bueno, lo que viene es lo mismo, pero a escala planetaria. No es una crisis argentina. Es la transformación más grande en la historia de la humanidad.
Y cómo nos preparemos para ella definirá el resto de nuestras vidas. Elon Musk ya nos dio el mapa. La era de la IA es inevitable. Viene un tiempo de abundancia para todos. La energía es la clave. Invertir ahora, no ahorrar para después. Preparar a nuestros hijos para el futuro, no para el pasado. Ese es el mensaje. Ahora la elección es nuestra. ¿Vamos a prepararnos? ¿O nos vamos a quedar sentados en el sillón, mate en mano, viendo cómo el futuro nos pasa por encima? La decisión, es de cada uno.